Vamos a continuar con nuestras clases mediante este medio de SIG 2230C, hidráulica 2 o hidráulica de canales. En el capítulo 2, flujo uniforme. Flujo uniforme. Vamos a definir sus características. G, velocidad general de flujo de velocidad. G, velocidad de agua. El flujo uniforme, velocidad general, se considera, y a partir de esta, ¿qué otras ecuaciones? De Mann y otras para dimensionamiento y análisis de agua, del transporte de agua en canales. Entonces, subtítulo 2.1, características del tipo de flujo uniforme. Recordarán de que en el primer capítulo ya habíamos definido qué es tipo de flujo uniforme, cuando habíamos hablado de tipos de flujo en canales con referencia a la variación del tirante de agua con el tiempo, determinado tiempo, y en determinado tramo de canal. Habíamos definido qué es flujo permanente, no permanente, flujo uniforme, no uniforme. Entonces, estamos entrando ya a uno de esos tipos de flujo. El flujo uniforme. Sus características. La primera de las cuales, el tirante de agua. El tirante de agua. El área hidráulica. La velocidad de agua y el caudal de agua. El caudal de agua que se transporta. Son iguales, indica en determinado tramo de canal. Este tipo de gráfico ya habíamos visto en anteriores títulos. Una vista de un perfil longitudinal de tramo de canal, descripciones 1 y 2, altura de posición, altura de presión, altura de debida velocidad en la sección 1, altura de presión, altura de posición, altura de presión o tirante de agua, altura de velocidad y la pérdida de carga entre las dos secciones en sección 2. Entonces, en esta segunda característica, los tirantes son iguales. Las áreas hidráulicas en las dos secciones son iguales. Las velocidades de agua también y el caudal que se transporta en ese tramo igual en ambas secciones, lógicamente. La segunda característica de este tipo de flujo, la línea de energías totales, la línea de superficie de agua, la línea piezométrica y la del fondo del canal son líneas paralelas entre sí. Son líneas paralelas entre sí. ¿No? Por tanto, sus pendientes son iguales. Pendiente de línea de energías igual a la pendiente de superficie de agua, igual a la pendiente de línea piezométrica, igual a la pendiente de fondo. Es otra de las características. La otra. El tirante vertical en determinada sección es igual al tirante perpendicular al fondo del canal. ¿No? Entonces, ambos tirantes son iguales. El tirante vertical, el perpendicular al fondo son iguales. Se considera. ¿Por qué razón? ¿Por qué situación? Porque en flujo uniforme en canales se consideran normalmente pendientes mínimas, 1%, 1 por 1000, 0,9 por 1000 pendientes mínimas. Por ejemplo, ustedes en un baño ya construido, se da normalmente al piso una pendiente de 1%, una pendiente mínima que a veces no se aprecia. ¿Para qué? Para que por el lavado del piso de este baño, el agua pueda fluir tranquilamente
hacia cierta tejilla de piso para su drenaje. Entonces fíjense que es una pendiente mínima, que a veces no se aprecia a la vista. Entonces, el flujo uniforme se consideran pendientes mínimas. Por esto es que este ángulo alfa del fondo del canal con referencia a la línea horizontal es muy próxima a cero. Entonces, de este triángulo, y por coseno del ángulo alfa es igual a b, a la pendiente perpendicular al fondo. Si el coseno de alfa, siendo alfa 0, es igual que el coseno de 0, entonces es igual a 1, entonces la pendiente perpendicular al fondo es igual a la pendiente vertical. Esa consideración también se hace. A usted dirán que esto se presentará normalmente en la naturaleza, puede que no, normalmente no se presenta, pero se hace esa teorización, digamos, para facilitar los cálculos en transporte de agua en canales. Y esa teorización que les digo, generalización tal vez, permite nomás conseguir resultados satisfactorios, muy cercanos a la realidad. Más adelante, en los siguientes capítulos, vamos a ver ya otras consideraciones, situaciones en las que los tirantes de agua en determinado tramo de canal varían, pueden variar. ¿Ya? Estos son casos de otro tipo de flujo. Ahora, el tipo de flujo uniforme y el flujo permanente normalmente se generaliza como flujo uniforme. Recordarán que el flujo permanente es situación según la variación o no del tirante en el tiempo. Entonces, estos tipos de flujo se dice que son consideraciones normales. Por eso se dice tirante normal, velocidad normal y así sucesivamente. Podría ocurrir que en algún examen se presentara la situación en el enunciado en que se diga determinar el tirante normal en un canal de sección trapezoidal que conduce un caudal de agua de 1 metro cúbico por segundo y otras consideraciones. Entonces, si se pide tirante normal, ustedes dirán, es el tipo de flujo uniforme. O velocidad normal similarmente. Entonces, con estas características del tipo de flujo uniforme, vamos a entrar al subtítulo 2.2, ecuación de velocidad de flujo uniforme. Velocidad de agua, velocidad media en realidad. Para el flujo de agua en canales, la mayoría de los análisis se basan en la siguiente ecuación de velocidad de agua. Velocidad, coeficiente C, radio hidráulico a la X, pendiente a la Y. Esta ecuación 2.1, la primera ecuación de este subtítulo, donde estos valores X y Y son ciertos coeficientes numéricos, que más adelante vamos a ver de qué manera se aplican ya en ecuaciones ya concretas, ¿no? De aplicación práctica. Además, B es la velocidad media del agua en metros por segundo, velocidad media del agua. C es coeficiente según la rugosidad del canal y otros factores, rugosidad del canal. Ustedes dirán si los canales son de tierra, por ejemplo, o de hormigón simple, o de mampostería de piedra, qué sé yo. ¿Cómo se define? ¿Dónde entra esa situación? Y justamente el coeficiente C ha de definir las características o cualidades o naturaleza de las paredes y fondo del canal. Radio hidráulico en metros. Ese pendiente de línea de energías en metros sobre metro. Ese pendiente de esta línea de energías. Pero como el flujo uniforme, estas líneas son paralelas entre sí, y puede decirse que también es igual a la pendiente de fondo. Pero ustedes dirán, esta ecuación de velocidad, así con pocos términos definida realmente, o se producirá lo que ocurre en la naturaleza. En la naturaleza hay canales naturales. Hemos tenido en la anterior
capítulo, o sea, los ríos, donde hay otro tipo de situaciones, temperatura del agua, qué sé yo. Por eso es que en corrientes naturales, son canales aluviales, con transporte de sedimentos, flujo turbulento, ¿no? Flujo en el que las partículas se entrecruzan. Deberían considerarse otros factores adicionales. Otros factores adicionales. ¿Y está? ¿Cómo? Por ejemplo, el caudal en el lecho del río, en el fondo. La temperatura del agua también tuviera que tener su incidencia. La viscosidad dinámica del fluido, coeficiente de viscosidad de las paredes del canal, la pendiente de la superficie de agua, o la pendiente, velocidad máxima en la superficie del agua y otros factores que tuvieran que manejarse. Pero en esta materia no se consideran estas situaciones, pero sí, más adelante en la carrera de Ingeniería Civil, en la medición hidráulica, en la materia C33-37, hidráulica fluvial referida a los ríos, se manejarían ciertas otras consideraciones o factores adicionales, pero basadas en este tipo de ecuaciones. Esta es la base. Van a ver ustedes, aquellos que sigan la medición hidráulica, van a tener oportunidad de llevar esta materia. Ahora, en base a esta ecuación general de velocidad de agua en flujo uniforme, existen varias ecuaciones que se han publicado, se han emitido por años. Entre ellas, la de Manning y la de Chesi. Estas dos ecuaciones, la de Manning y la de Chesi, son las más aplicables en la realidad, en la práctica. Estas ecuaciones normalmente se manejan, se han popularizado y se ha demostrado que los resultados son congruentes o muy relacionados con lo que puse en la realidad. Por eso que vamos a entrar al subtítulo 2.3, ecuación de Manning. Esta ecuación ha sido emitida, publicada en 1889 por el ingeniero irlandés Zove Manning. Es el primero que ha emitido esta ecuación. Su forma original ha sufrido ciertos cambios y se ha llegado finalmente a esta ecuación. En el sistema métrico, velocidad de agua, velocidad media, es igual a 1 sobre n, radio a la 2/3 pendiente a la v. Ecuación 2.2 de este capítulo, la segunda ecuación de este capítulo, donde v es velocidad media en metros por segundo, cuando estamos hablando del sistema métrico de unidades. L es el radio hidráulico en metros. Recordarán que esto en el primer capítulo había definido como el cociente entre área y perímetro mojado. Área en metros al cuadrado, perímetro mojado en metros, entonces unidades en metros. Y S es la pendiente de línea de energías en metros sobre metro. ¿No? Línea de energías. Y L es coeficiente de subosidad. Este L es cierto coeficiente de subosidad según paredes y fondo del canal. No solo paredes, sino fondo de canal. ¿De qué material llega a ser estas paredes y fondo? Más adelante, en subsiguientes capítulos, vamos a ver de qué cambio podrá sufrir este coeficiente N si el canal tuviera dos tipos de materiales o tres tipos. En su momento ya veremos esas situaciones. Este coeficiente N tiene ya ciertos valores que se han publicado en textos, algunos de los cuales les he dado como en la bibliografía. Por ejemplo, en el cuadro 2.2 del texto de Millán hay una serie de valores para este tipo de coeficiente, justamente para varios tipos de canales en cuanto a sus materiales. El N cuánto será, por ejemplo, para canal de pieza. Canal de pieza, esta es una textura para canal de pieza. Varía entre 0.025 a 0.030. Para canales de concreto, de hormigón simple, desde 0.013 a 0.015. ¿Cuánto será ese N para canal de PVC?
de polivinil, cuánto será para canal de vidrio en los laboratorios. Entonces, van a poder encontrar este cuadro 2.2 de Billon, una serie de valores, y también algunos textos, como uno de los cuales les di, el texto de hidráulica de canales abiertos de 28, hay también estos valores con mucho detalle, inclusive con fotografías de canales ya construidos, donde el autor indica para este canal de la figura tantos, el L es, su valor es tal, y así sucesivamente. Más adelante vamos a abundar en detalles de este término, de este coeficiente, ya qué valores normalmente se toman. ¿Ya? Pero esta es una primera aproximación. Esta ecuación es producto de una serie de ajustes de curvas, o sea, de curvas extraídas de pruebas de laboratorio, y es totalmente empírica. Esta ecuación es empírica, o sea, no es que de esta ecuación, jóvenes, no se tiene su deducción, no se tiene su deducción de dónde se ha deducido esto. No, ha salido de una serie de pruebas de laboratorio, de una serie de pruebas que se han verificado, y ahí proviene su origen. Ahora, algunos textos indican que el coeficiente N no tiene dimensiones, y otros dicen el N no es adimensionado, sí tiene dimensiones, y de esta manera se demuestra esta situación. De esta ecuación 2.2 del N, si despejamos, aquí está radio, pendiente en el numerador, velocidad en el denominador, cada cual de sus unidades, radio hidráulico metros a 2 tercios, velocidad en metros por segundo. La pendiente es metros sobre metro, entonces se cancela metros sobre metro. Entonces esto da segundos dividido por metro a la 1 tercio, porque metros a la 2 tercios menos 1 sería a la menos 1 tercio, el numerador, pero esto pasa al denominador. Segundos sobre o dividido por metro a la 1 tercio sería la unidad de medida del coeficiente N. Entonces, si bien esta ecuación es de Manning en el sistema métrico, fíjense, donde la velocidad está en metros por segundo, en esta misma ecuación, en el sistema inglés de unidades, ¿qué forma tuviera? ¿Qué forma tuviera? El coeficiente N, cuyas unidades son segundo dividido por metro a la 1 tercio, habría que convertir, ¿no? Metros, es decir, 1 metro es igual a 0.3048, pero 0.3048 metros es a un pie. Como está elevado a la 1 tercio, aquí está elevado a la 1 tercio, entonces resulta que N es igual a 0.3048 a la 1 tercio, es igual a 0.67298. Entonces, segundo, estos metros se cancelan, esto con esto, y queda pie a la 1 tercio, pie a la 1 tercio. Entonces, este término, esta ecuación, ahora, aplicada en la ecuación 2.2 de velocidad de agua, radio hidráulica a 2 tercios, pie y a sus unidades del sistema inglés, ¿no? A 2 tercios, pendiente a la 1 medio, pie sobre pie a la 1 medio, y el coeficiente N, 0.67298 segundos dividido por pie a la 1 tercio. Esto debe ser igual a 1.486 de radio a la 2 tercios y pendiente a la 1 medio dividido por L. Esto ya sale pie sobre segundo. Pie sobre segundo, te verifique, va a salir pie, estos dos se van a cancelar. Pie sobre segundo, pie a la 2 tercios dividido por pie a la 1 tercio, al ser pie dividido por segundos. Entonces, esta es la forma de la velocidad media de agua en canales, en flujo uniforme, en el sistema inglés de unidades. Fíjese que está afectado por este 1.486, diferente a esto que es a la 1, que es 1. En algunos textos, esto ya está redondeado, aplican como 1.49. Esa diferencia
tanto el sistema métrico como el sistema inglés de unidades. Entonces, con eso hemos planteado la ecuación de Masto, ¿no? Muy conocida y muy aplicada en la práctica. Otra ecuación bastante aplicada es la ecuación de Cesi, que esta la vamos a desarrollar con mucho detalle también en el siguiente video. Vamos a continuar con este capítulo 2 de flujo uniforme. En la anterior clase habíamos visto sus características hasta la ecuación de Mann. Ahora planteamos la ecuación de Cesi 2.4, que es otra de las ecuaciones que se aplican en la práctica. Entonces, esta ecuación de Cesi se ha publicado el año 1768 por el ingeniero francés Antoine Cesi. Se dice que a este ingeniero se le encomendó el estudio del abastecimiento de agua en la ciudad de París, Francia. Entonces lo tomó muy en serio y decidió la captación de agua del río Sena. Para eso hizo una serie de pruebas de laboratorio, ajuste de curvas y planteó esta ecuación de velocidad media del agua. Velocidad igual C raíz cuadrada R, pues ecuación 2.4 de este capítulo. Estos términos, V es velocidad media en metros por segundo. El coeficiente C de Cesi, según la velocidad de o naturaleza de paredes del canal. L es el hidráulico en metros y S pendiente de línea de energías en metros sobre metro. Esta ecuación, como ustedes ven, es totalmente empírica. Fíjense ustedes, si aplicáramos unidades, radio a la 1 medio, si se considerara el coeficiente C, como se lo hace adimensional, entonces estuviera dando sus unidades metros a la 1 medio, y eso no es, pues, las unidades de velocidad de metros por segundo, entonces es empírica. Entonces, pero más adelante Cesi planteó una deducción de esta ecuación. ¿Cómo ha llegado a deducirse esta ecuación 2.4 para flujo uniforme sin aceleración? Fíjense ustedes, aquí tenemos un perfil transversal del canal, sección 1, sección 2, líneas de energía, de superficie de agua, de fondo del canal. Aquí hay una fuerza de presión en la sección 1, analizando este cuerpo de agua. Fuerza de presión en sección 2, vamos a tener un peso PW de ese cuerpo de agua y la fuerza de fricción que actúa en las paredes y fondo del canal. Fuerza de fricción, fuerza de rozamiento. L, longitud del tramo. El fondo del canal a un ángulo alfa con referencia a la línea de horizonte. Entonces, si se efectuara una sumatoria de fuerzas con dirección al eje X, se tuviera justamente esta fuerza de presión en 1, esta fuerza de presión en 2, más el peso del agua, pero en su componente en dirección del curso del agua. Aquí está el curso del agua en esa dirección. Entonces, W por seno del ángulo alfa, siempre el ángulo alfa es el producido en este triángulo, como se ve. Entonces, vamos a tener la fuerza de presión, es peso específico del agua, profundidad de la superficie con referencia al centro de gravedad del área hidráulica en cada sección. Está esto similarmente para la sección 2, más W seno del ángulo alfa menos fuerza de fricción. Pero estos términos ahora, la fuerza de fricción, Cesi lo ha planteado, es igual a F, coeficiente de fricción, perímetro mojado, longitud, velocidad al cuadrado. Además, este ángulo alfa, sabemos que la tangente de alfa es la pendiente del canal, pero la tangente seno sobre coseno. Pero en el anterior video ya habíamos visto que el ángulo alfa, este ángulo de inclinación del fondo del canal,
en tratándose de flujo de agua en canales, llega a ser mínimo, tal que es muy próximo a cero. Entonces, si alfa es muy próximo a cero, coseno de cero es 1. Por eso que seno de alfa es igual a pendiente de fondo del canal, o pendiente de media de energías, o pendiente de superficie de agua. Entonces, el seno de alfa es, visualizando aquí, en este triángulo, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y esto es justamente la pendiente. Estos dos términos, estas dos ecuaciones, vamos a sustituir en esta ecuación y ya plantear. Entonces, estos términos se están cancelando, ya que son iguales, puesto que es flujo uniforme. Entonces, V2 es el peso del cuerpo de agua. Pero el cuerpo de agua es el área por su longitud. Área por longitud, ese ya es un volumen, por el peso específico del fluido del agua, por S menos F por P por longitud, velocidad al cuadrado igual a 0. Entonces vamos a tener que la velocidad había sido peso específico, área por longitud, pendiente S, F, P empujado, longitud. Entonces, raíz cuadrada, y aquí estos términos se van a cancelar. Esos términos se van a cancelar. ¿Con lo que? Entonces, vamos a tener que la velocidad había sido a este coeficiente C, raíz cuadrada del radio hidráulico por la pendiente. Esta es la misma ecuación 2.4. La misma ecuación 2.4. Entonces, siendo que este término con raíz cuadrada, esto es justamente el coeficiente C, esto que estoy rodeando es radio hidráulico, fíjese. Entonces, estos términos en la ecuación, sería peso específico de A. El F minúscula, coeficiente de fricción, eso sería igual un valor numérico. Y otros términos ya conocemos, área hidráulica es área hidráulico, el P2 no se ha descrito, peso del fluido en ese cuerpo de agua. Otros términos adicionales, este es perímetro mojado, ya vimos en el anterior capítulo, y así sucesivamente. Entonces, de esa manera se ha llegado a deducir esta ecuación, el mismo Chesi lo ha planteado. Este coeficiente C de Chesi ha sido propuesto por varios autores con una serie de valores. Por eso es que tenemos la ecuación 2.5, ecuaciones del coeficiente de Chesi. La ecuación de Poisson, inciso A. Esta ecuación fue propuesta en 1897 por Henri Poisson. Tiene esta forma, el coeficiente C de esta ecuación podría ser igual a 87 dividido por 1 más gamma dividido raíz cuadrada de el radio. Este gamma no es el radio, no es el peso específico, aquí lo vamos a diferenciar. Ya estamos manteniendo el término que ha propuesto el autor. Entonces, si es así, el coeficiente de Chesi, la velocidad sería este coeficiente por radio hidráulico de raíz cuadrada de radio por pendiente. ¿No es cierto?
Esta ecuación sería la ecuación 2.5. 2.5. Ahora, ese término gamma, vas a plantear de manera experimental los siguientes valores para ese término gamma. Aquí está, naturaleza de las paredes, gamma, y una serie de situaciones, de tipos de canal en cuanto a sus materiales. Por ejemplo, paredes de plancha metálica, cemento liso, madera cepillada, dice, de esas características es bastante liso el canal de plancha metálica. Tómese el término gamma 0.06 de esta ecuación, 0.06. Para paredes de ladrillo, madera cepillada, sillería quiere decir la explotación de piedra, o sea, de piedra, canal de piedra, 0.16. Canal, paredes de mampostería o emboquillado, otro tipo de canal. Habíamos visto esto en el capítulo 1 de un gráfico, cómo es un canal con emboquillado, ¿ya? De concreto en ese caso. 0.46 el término gamma. Canales de tiesa, de superficie muy circular, tiesa dura, lisa y revestida de piedra brutal, ¿ya? Canales de superficie muy circular, ¿no? 0.85 el término gamma. Otro tipo de canales de tiesa ordinarios. Tómese gamma 1.30. Canales de tiesa muy rugosos, con maleza y cantos zonales muy rugosos, dice, ¿no? Entonces, maleza, o sea, en sus paredes y fondo, acá quiere decir vegetación, se está previendo eso. Y cantos zonales, que es la característica de un piedra plena, piedra, digamos, acomodada, después de oxidando. Entonces, el término gamma 1.75, fíjense que estos valores están aumentando de valor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, aplicados a esta ecuación de velocidad, este término gamma está en el denominador. Cuanto mayor es el valor del término gamma, menor llega a ser la solución del agua en el canal. Pues que en canales muy rugosos, 1.75, aplicada en esta ecuación, ha de proveer menor velocidad de agua que, digamos, un canal en plancha metálica, puesto que su gamma es 0.06 en el denominador. Entonces, esa sería una propuesta de este coeficiente C de Chese. Otra, inciso B, ecuación de Gangile y Kutter, propuesta en 1869. Tiene esta forma. Coeficiente C 23 más 0.00155 dividido por pendiente S más 1 sobre N. Dividido todo, 1 más N raíz cuadrada del saldo hidráulico, 23 más 0.0155 dividido por pendiente S, esto no es 5, es ecuación 2.6. Estos términos son los que están incluidos en esta ecuación. Velocidad, saldo hidráulico, pendiente, coeficiente N. Este coeficiente N, que está apareciendo aquí, que depende del tipo de canal en sus paredes y fondo, según sus paredes y fondo. Dice, por ejemplo, en el cuadro 2.2 del guión, hay valores de este coeficiente N, una amplia gama de valores para todo tipo de materiales. Ya habíamos visto este mismo coeficiente en el anterior video, anterior subtítulo, cuando hablamos de la ecuación de velocidad de Mayo. Es el mismo valor. ¿Ya? Hay que estar de acuerdo. Entonces la velocidad sería el coeficiente C, todo esto dividido por raíz cuadrada de radio por pendiente. Ahora, esta ecuación de Gauss-Kutter en el sistema inglés de unidades, ¿qué forma tuviera? Aquí está planteada en varios textos de hidráulica, está planteada esta ecuación. ¿Ya? Ese es la pendiente de línea de energías 9.5, aquí también dice, coeficiente N, radio hidráulico. Esa es otra ecuación.
difiere del anterior, porque esto ya sería el sistema inglés para unidad de longitud, pie, y por segundo. La velocidad sería pies por segundo, mientras que aquí en metros, justamente por segundo. Ahora en esta ecuación, por ejemplo, el inciso C, ecuación de Coote. Uno de estos autores ha planteado esta ecuación, indicando de que el C puede ser igual a todo esto. Ecuación 2.8, ¿ya? Donde dice para vertientes de canal menores a 0.005. Fíjese, pendientes mínimas. Esto sería en realidad 0.5 por 1000. 0.5 por 1000. Entonces, para este tipo de canales, esta ecuación original como que se simplifica. El m es un término, un coeficiente numérico que es igual a 100 por n menos 1. Y ahora este coeficiente m puede tomarse de la siguiente manera, dice. En el cuadro 2.3 de Millón, el texto de Millón, por ejemplo, en ese texto, hay valores para este coeficiente m. O también el n de la ecuación 2.6 de aquí, del cuadro 2, por ejemplo, puede incluirse aquí para obtener el término m, el coeficiente numérico m de esta ecuación. Entonces, están planteados, propuestos tres incisos, tres ecuaciones de este coeficiente c de Chesi. Hay otras publicaciones de este coeficiente de Chesi. ¿Ya? Aquí digo otras ecuaciones de este coeficiente. Por ejemplo, hay una ecuación de Powell. Van a ver ustedes, pueden consultar la bibliografía y otras tantas ecuaciones. Pero no estamos tomando las ecuaciones que más se aplican en la realidad, para no confundir mucho al estudiante, digamos. Su estudio más detallado sobre este tipo de ecuaciones del coeficiente de Chesi, seguramente que se puede ampliar en la mención hidráulica para quienes sigan esa mención. Finalmente, ecuación 2.5, ecuación de caudal de agua. Todo anteriormente eran ecuaciones de velocidad. ¿Cuál sería la ecuación de caudal de agua en canales? De la ecuación de la continuidad que ya vimos en el anterior capítulo, podemos decir, sobre la continuidad. Y, por ejemplo, de la ecuación de Manning que hemos deducido en el anterior subtítulo, en el anterior video. Ya, la ecuación de Manning sabemos que es velocidad 1 sobre n radio a la 2/3 pendiente a la 1/2 se tiene de esas dos ecuaciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a tener? Que el caudal es igual a 1 sobre n. ¿Ya? Aquí está. Velocidad área. Velocidad es 1 sobre n. Radio a la 2/3 pendiente a la 1/2. O sea, área sería área hidráulica. Área. ¿No es cierto? Así podría ser. Pero más propiamente, esto, ordenando ya un poco mejor, se plantea de la siguiente manera. Normalmente así aparece esta ecuación en todos los textos. Pero sabemos que n es el coeficiente que indicamos, vamos a escribir más adelante, el área que el radio hidráulico, sabemos que el radio lo vimos en el primer capítulo,
es igual a área sobre perímetro mojado. Entonces esta misma ecuación aparece como área a las 5 tercios, perímetro a las 2 tercios, porque área a las 2 tercios por área a la 1 es área a las 5 tercios, por pendiente a la 1 medio. Entonces esta será ecuación 2.9. Esta es ecuación de velocidad de agua, ¿ya? Ecuación de velocidad de agua en canales. Que esta ecuación ya inclusive hemos planteado ya en el primer capítulo, ¿no es cierto? Para fundamentar el desarrollo de qué es área hidráulica, qué es área hidráulico, qué es perímetro mojado. Entonces, en esta ecuación, Q es caudal de agua en metros por segundo. Área hidráulica en metros al cuadrado. Área hidráulico cada vez que hemos repetido. Perímetro mojado pendiente. Perímetro mojado pendiente. Mojado en metros, y ese es la pendiente de línea de energías o de fondo del canal o superficie del agua, y tratándose de flujo uniforme. N coeficiente de rugosidad. ¿Qué vimos aquí? ¿De dónde provienen sus valores? ¿No es cierto? Entonces, si completamos, podríamos decir esta pendiente de línea de energías, ¿no es cierto? En metros sobre metro. Entonces, con eso hemos dado ya la fundamentación teórica de este capítulo, flujo uniforme. En el siguiente video vamos a plantear problemas de aplicación e utilización de estas ecuaciones.